Pastor José Gómez. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en Amanecer con Jesús y con el Pastor José Gómez. Yo quiero invitarte en esta mañana a hacer una pequeña oración ante Dios y decirle: Padre, hoy estamos delante de ti porque te amamos, porque te queremos glorificar y queremos honrar tu nombre cada momento y cada segundo de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta mañana, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti confiadamente en Amanecer con Jesús, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, disfrutar este tiempo, Señor, con tu santa presencia y saber de que tú escuchas la oración de todos aquellos que obedecemos tu palabra y de todos aquellos que se quieren acercar a ti a través de tu amor y tu misericordia en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias. Querido amigo, yo te quiero invitar a que vayamos al libro de Eclesiastés y búscalo en tu Biblia, ¿sí? O si quieres, prende tu celular y también ahí tienes la aplicación, descárgala. Es excelente palabra de Dios, el libro de Eclesiastés. Entonces vamos a buscarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer también. Y este libro nos va a hablar un poco más de la palabra de Dios para que nosotros nos podamos conectar con con esa voluntad de Dios, que es supremamente importante. Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer del 1 en adelante. Entonces dice la palabra de Dios: y entonces decidí ver qué bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a esto lo encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Tremendo. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué bueno le encontraba a la gente a sus pocos años de vida en este mundo, pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo que hice en grande: construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé a construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y de plata y quedé con las riquezas de otros reyes y otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres mundanos, pues tuve muchas mujeres entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo lo que el trabajo me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en luz y ser tonto es como andar a oscuras. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. Pero también me di cuenta que todos tenemos un mismo final. Así que me puse a pensar que ganó yo con ser sabio si al fin de cuentas moriría igual que los tontos. Esto no tiene ningún sentido. Como los sabios mueren igual que los tontos y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de nosotros ni de otros. Como nada en este mundo me causa alegría, terminaré por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como querer atrapar el viento. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí, sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Una vez me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida y resulta que algunos podemos no
algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencias, tan solo para darle nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Esto está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos y esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Nada nos llevamos. Nuestra vida está llena de dolor, sufrimiento, ni de noche logramos descansar. Eso no tiene sentido. Lo mejor que, no puedo, que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de eso, que es un regalo de Dios. Pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimiento y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo todo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. Pues acabamos de ver lo que es relacionado con el libro de Eclesiastés. Es Salomón, dirigió su búsqueda del significado de la vida como un experimento. Primero trató de ir en pos del placer y comenzó con grandes proyectos. Compró esclavos y ganados, amasó fortuna, adquirió cantores, agregó muchas mujeres a su harén y se convirtió en el personaje más importante de Jerusalén. Pero nada de eso le proporcionó la satisfacción que estaba buscando. Y dice, miré luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, como lo dice el capítulo 2, versículo 11. Algunos de los placeres que buscó Salomón eran incorrectos y algunos valían la pena, pero inclusive estos últimos eran vanidad, cuando fue tras ellos como un fin en sí mismos. Debemos ver más allá de nuestras actividades para descubrir las razones por las que las llevamos a cabo. En su meta, en la vida, buscar significado o buscar a Dios que da significado a la vida. Salomón había construido casas, un templo, un reino y una familia, y lo podemos ver en Primera de Reyes. En Primera de Reyes capítulo 3, versículo 11. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir en la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor, la muralla que rodeaba la ciudad. En el curso de la historia, todo quedaría en ruinas. En el Salmo 127.1 muestra, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Salomón declara, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. Y este libro es parte del testimonio de Salomón acerca de lo que sucede en el reino o una familia que se olvida de Dios. Cuando examine sus metas, óigame bien, y sus proyectos, óigame bien, analice cuál es su punto de partida, su motivación. Sin Dios como fundamento, todo aquello para la cual usted está viviendo carece de sentido, y eso viene a ser vanidad. Bueno, pero ahí entendemos que Salomón se dio cuenta de que la sabiduría por sí sola no puede garantizar la vida eterna. La sabiduría, las riquezas y los logros personales importan muy poco después de la muerte, y todos debemos morir. No debemos edificar nuestra vida sobre metas perecederas, sino sobre el fundamento sólido que es Dios. Entonces, si todo nos es arrebatado, seguiremos teniendo a Dios, quien es de todos modos todo lo que realmente necesitamos. Este es el punto del libro de Job, y lo podemos ver en resumidas cuentas cuando tú lo lees y lo puedes sintetizar. ¿Es la muerte el compensador final de toda la gente sin importar lo que alcanzaron en su vida? Si bien esto parece cierto, desde una perspectiva terrenal, Dios deja muy claro, como más tarde lo señala Salomón en el capítulo 12 y 14, que lo que hagamos aquí, perdón, versículo 12 y versículo 14, que lo que hagamos aquí tiene un gran impacto sobre el lugar donde pasaremos nuestra vida eterna.
Y Salomón continuó mostrando que el trabajo no produce fruto duradero para los que trabajan exclusivamente para ganar dinero y obtener posesiones. No solo se quedará todo atrás cuando muramos, sino que puede quedar para personas que no han hecho nada para ganarlo. Además, Además, puede que no lo cuiden y todo lo que se ganó puede perderse. El hijo de Salomón, que heredó el trono, fue a menudo necio, como lo dice en Primera de Reyes, capítulo 12. Roboam fue a Siquén, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Pero cuando nos damos cuenta que Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró que esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar ¿a quién? A llamar a Jeroboam. Y él, junto con la asamblea de Israel, fueron a hablar en Roboam. Con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, le decía al pueblo de Israel. Entonces seremos sus leales súbditos. Robán le respondió, denme 3 días para presentarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboán consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros con su padre Salomón, que me aconsejaban ustedes. Les preguntó, ¿qué debo responder a este pueblo? Y los consejeros y los ancianos le contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo, les da una respuesta favorable a ellos, siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Robán rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó, ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que le alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debes responder. Esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron a conocer la decisión de Roboam, tal como el rey lo había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo, el pueblo, mi padre les preguntó, les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje el Señor que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías en Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a su casa. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adonirán, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden por el pueblo de Israel. Lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jorobán había regresado de Egipto, socavaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboán llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Amasías, hombre de Dios, diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, también a toda la gente de Judá y Benjamín y a todos los restos del pueblo.
Esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, por lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron y el mensaje del Señor, y cada uno volvió a su casa tal como el Señor lo había ordenado. El trabajo arduo realizado con motivos correctos de suplir las necesidades de la familia y servir a Dios no es malo. Debemos trabajar para sobrevivir y, más importantes aún, somos responsables del bienestar físico y espiritual de las personas que tenemos bajo nuestro cuidado. Sin embargo, el fruto del trabajo arduo hecho para glorificarse uno mismo lo pueden heredar personas que quizás más tarde lo pierdan o lo arruinen todo. Tal afán a menudo lleva al sufrimiento, mientras que servir a Dios nos lleva a un gozo eterno. ¿Conoce usted la verdadera razón por la que trabaja tanto? Querido amigo, hay tres generaciones. Una que se esfuerza trabajando, otra que ahorra y otra que se gasta el dinero. Por eso este libro de Eclesiastés finaliza: sobre todo discurso oído y todo discurso oído es obedece a Dios, teme a Dios, obedece sus mandamientos. De verdad que un hombre que tuvo todos los bienes, tuvo todas las posesiones, y después de él poder tener todo, su imperio decayó porque pues hubo desobediencia en su linaje, en el linaje de David, y más aún Dios había proporcionado para que esto sucediera, hermano. Uno con la voluntad de Dios no se puede poner a pelear. Entonces es bueno que encomendemos nuestro camino al Señor. Dios nos ama y nos quiere transformar. Esto es Amanecer con Jesús, y quien te habla, el pastor José Gómez. Bendiciones. Y esto es Amanecer con Jesús, y quien te habla, el pastor José Gómez.